Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Quintana, internacionalista, profesor de geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Cuando se analiza el tema Venezuela, más allá de los elementos locales, hay unos aspectos de geopolítica que nos hacen pensar que los ojos del mundo están puestos sobre nuestro país. Y lo electoral parece también una piedra angular. El día de ayer veíamos lo que sucedía en la Asamblea Nacional, donde se firmó un acuerdo en rechazo a las elecciones presidenciales que llevaron a la presidencia, al Ejecutivo Nacional, a Nicolás Maduro. Ellos cuestionan el proceso de legitimidad de este evento electoral. Vemos de la par el anuncio reciente de una convocatoria de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional y también vemos cómo la Unión Europea cree que la salida a la crisis en Venezuela se pudiera resolver con unas elecciones presidenciales. ¿Qué peso tiene lo electoral tanto en lo local como en lo internacional? Bueno, creo que las partes en Venezuela reconocen que cualquier solución política pasa por una expresión de la voluntad de los electores en Venezuela. Hay diferencias en torno a las condiciones y en los tiempos en que un proceso electoral debería producirse para determinar quién continúa o no en la presidencia de la República. En cualquier caso, tenemos que ponderar que cualquier solución política que se intente desarrollar en Venezuela debe ser precedida por un proceso de negociación y acuerdo entre las principales fuerzas políticas para que un proceso eventual comicial pueda ser reconocido por las partes, porque de lo contrario no sería ni aplicable ni viable en la realidad venezolana. Entonces, lo más importante de considerar si unos y otros piden unas elecciones u otras es que para que éstas se desarrollen con éxito y que sean reconocidas no solo por la comunidad venezolana y las fuerzas políticas venezolanas, sino también la comunidad internacional, tienen que producirse a partir de un acuerdo, de una negociación entre las partes que contienden en Venezuela. Quintana, precisamente, ¿es esta convocatoria a elecciones anticipadas una estrategia del gobierno para negociar con la oposición venezolana? Porque si revisamos la historia reciente, cuando se hizo la convocatoria a las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en las cuales no participó la oposición venezolana, fue en un momento coyuntural donde se trató de resolver una disyuntiva a través de un proceso electoral. ¿Esta convocatoria anticipada es una estrategia del gobierno para desmovilizar a la oposición, para negociar con la oposición? ¿Se puede interpretar así? Mira, yo creo que no es una convocatoria, es una propuesta que ha hecho el presidente de la República y creo que es una propuesta en el marco de un proceso de contactos que hay con la oposición. Cuando se produce un proceso de negociación o se intenta avanzar en un proceso de negociación para una solución política, pues es significativo que las partes pongan sobre la mesa propuestas para discutir, para provocar, para generar una reacción en la otra parte. Creo que eso es normal en las condiciones de la política venezolana y es normal cuando se está dando a partir del reconocimiento de que hubo unos contactos, por ejemplo, la semana pasada en Noruega entre el gobierno y la oposición. Acerca de esos contactos, la oposición los desestima en cuanto a no les da el título de diálogo, acuerdo, negociaciones, solamente dicen que están en una fase exploratoria y también veíamos que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no apoya este proceso en Noruega porque él afirma que es un acercamiento equivocado, porque se trata de una dictadura y no de un conflicto. Esto es lo que dice Luis Almagro. ¿Cómo se pueden interpretar estos primeros contactos o esta fase exploratoria? Mira, más allá de la retórica, de los pronunciamientos de una parte y de otra, creo que lo más importante son los hechos. Y los hechos indican que el liderazgo de la oposición envió unos emisarios a Noruega y el presidente Nicolás Maduro envió unos emisarios a Noruega. Y Noruega no es cualquier país en este caso, tiene una amplia experiencia en facilitación y mediación de procesos de conflictos internacionales mucho más complicados que el conflicto que tenemos en Venezuela, por ejemplo, el conflicto entre Palestina e Israel, el propio conflicto colombiano. Y es una parte que tiene mucha credibilidad internacional y que tiene respeto inclusive por grandes potencias, incluyendo Rusia y Estados Unidos. Entonces creo que lo importante es evaluar las acciones más allá de las cosas que se dicen sobre el proceso. Creo que lo relevante es que hay una fracción de la oposición que ha tomado posiciones radicales, que ha acudido a la violencia y que esa misma fracción que ha acudido a estas herramientas incompatibles con la convivencia, pues está también enviando unos emisarios. Y por el otro lado, el gobierno también está valorando positivamente un escenario de esta naturaleza. Eso no garantiza el éxito, más bien
Es un proceso exploratorio, como lo dijo la Cancillería de Noruega. Es un proceso inicial, incipiente, que requiere muchos esfuerzos entre las partes, requieren gestos de generación de confianza mutua para que eso pueda tener algún tipo de resultado. No podemos aspirar como venezolanos y no le podemos exigir a un proceso de esta naturaleza resultados instantáneos tampoco, porque no sería realista. Cualquier proceso de esta naturaleza en un conflicto tan complejo como el que tenemos en Venezuela, pues pasa por un proceso complejo, lento, de contactos, de consultas internas, de encuentros, algunos públicos, otros reservados, para que esto tenga algún tipo de resultado, de perspectiva de éxito en el futuro. Quintana, cuando habla de un proceso lento, ¿de cuánto tiempo pudiéramos estar hablando? Porque pareciera que el tiempo es un elemento determinante para todos los venezolanos, porque a la par de este conflicto político hay un conflicto social y económico que está socavando la calidad de vida de los venezolanos constantemente. Bueno, mira, creo que en Venezuela tenemos más de 20 años confrontándonos con mucha dureza un sector y otro. Y en este momento tenemos una crisis muy aguda que está afectando a todo el pueblo venezolano y que tiene muchas repercusiones internacionales. Entonces, estamos ante una situación de extremo riesgo de que los eventos en Venezuela se desarrollen de forma violenta. Hay, creo yo, dos opciones sobre la mesa, dos escenarios muy trágicos, muy dramáticos. El primero de ellos es que si las cosas continúan como van, yo no tengo la menor duda por los datos que nos da la realidad de que la solución venezolana va a ser una solución violenta y eso evidentemente compromete todo el futuro y el desarrollo de Venezuela. Cuando hace referencia a ese escenario violento, ¿cuáles pudieran ser? Bueno, puede ser un golpe de Estado, una rebelión civil, una intervención militar extranjera. Es decir, hay riesgos reales de que se produzcan hechos violentos en Venezuela que puedan ser incontenibles, ¿no? Creo que ese es el riesgo más latente que hay y por eso justamente, por ese riesgo latente, es que es fundamental que las partes relevantes en el conflicto venezolano se sienten a negociar para evitar justamente que el cauce del río venezolano pues termine en un desenlace violento que podamos lamentar durante varias décadas. Entonces yo creo que es fundamental valorar públicamente que los distintos sectores de la sociedad venezolana, no solo los sectores políticos, sino de la sociedad civil, puedan pronunciarse a favor de una ruta política, pacífica y negociada a la crisis, independientemente de cuáles pueden ser sus resultados posteriores. Creo que lo más importante es evitar que la sangre llegue al río y que justamente podamos darnos la oportunidad de encontrar entre nosotros, entre los venezolanos, una solución pacífica. Los actores internacionales que se han tornado protagonistas del escenario local, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba, ¿cuál es la composición? ¿Cuáles son los factores de poder entre ellos? ¿Y cómo estarían marcadas las agendas? ¿Y de qué manera pudieran incidir en el futuro de nuestro país? Mira, yo creo que el escenario venezolano es muy complejo, entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene sus narices metidas hasta el fondo. Estados Unidos claramente está liderando la oposición venezolana, está dirigiendo las operaciones sobre el terreno y eso complica mucho las cosas en Venezuela. Es decir, hay una fracción de la oposición que es la que domina en este momento la agenda opositora, que está plegada a los intereses de Estados Unidos y eso obviamente complica, su falta de autonomía complica cualquier solución posible. Por eso es que digo que es mucho más probable que el cauce se vuelva violento a que sea una solución pacífica. Sin embargo, hay que apostar a la solución pacífica. En cualquier caso, también está la participación de Rusia, que es creciente. Los contactos entre los líderes, Vladimir Putin y Donald Trump, revelan que bueno, Venezuela es parte de su agenda de conversaciones, ya no solo hablan de Ucrania o de Siria, sino que también involucran el tema venezolano y también es parte de la agenda entre los cancilleres de ambos países. Creo que el hecho de que Rusia participe en el conflicto venezolano hace más costoso a Estados Unidos emprender una vía unilateral. Eso por un lado es positivo porque parece dar una oportunidad a una solución política. Presiona a Rusia por una solución política y pacífica. Estados Unidos no la quiere porque ve que esa es una ruta muy lenta para conseguir su objetivo de reconquistar el poder en Venezuela. Pero bueno, creo que en medio de la complejidad del escenario es positivo que Rusia esté participando y que no esté dejando a una superpotencia sola con el conflicto venezolano. Creo que eso es positivo a pesar de que al mismo tiempo complica las cosas.
Las declaraciones de Carlos Vecchio, él asegura que las reuniones que se sostuvieron esta semana con representantes del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa norteamericano fueron positivas y no serán las últimas. Acerca de qué temas se pudieran estar tratando en estas reuniones y qué se pudiera definir en estos encuentros. Mira, claramente el sector que domina la oposición venezolana, que lidera la oposición en este momento, está apostando a varios escenarios y el escenario al que más le apuestan es un escenario de resolución violenta de la crisis, el escenario del golpe de Estado, al escenario de una posible intervención militar. Creo que eso es parte de la agenda de conversaciones. Creo que también hay que ver que el hecho de que esta fracción se sienta a negociar con el gobierno eventualmente, con la mediación noruega, no significa que abandona sus hostilidades. Es decir, un proceso de negociación no niega otros escenarios, no niega que las hostilidades continúen. Eso no ha ocurrido en otros conflictos y no podemos pretender que eso también ocurra en Venezuela. Es decir, el gobierno va a seguir presionando, la oposición va a seguir presionando por su cuenta y esa es parte de su agenda cotidiana, la agenda de las sanciones, de la presión internacional, del hostigamiento al país y al pueblo venezolano. El gobierno también tiene su agenda de presiones contra la oposición y es parte de la conflictividad política, pero al mismo tiempo es fundamental que esos mismos actores también reconozcan el valor de un escenario como el escenario de la negociación, independientemente que sea con Noruega o con otros actores. La gobernabilidad, ¿cómo está en este momento? Bueno, Venezuela vive una crisis muy profunda. La gobernabilidad en Venezuela está trastocada. El gobierno tiene limitaciones muy severas para poder emprender las políticas públicas que son su obligación, entre otras cosas por el bloqueo, pero también porque un sector importante del país no reconoce la legitimidad del gobierno. Parte de la comunidad internacional tampoco lo reconoce, cosa que le complica la capacidad de acción del gobierno. Entre otras cosas, por eso creo que sí, el interés del gobierno, el interés de las fuerzas políticas del chavismo es preservarse en el poder político, también están obligados a buscar condiciones de gobernabilidad y esas condiciones de gobernabilidad, por supuesto, no se pueden imponer, sino que se tienen que negociar, se tienen que pactar de alguna forma, porque si no es imposible gobernar. Eso también pasa a las aspiraciones opositoras. Si ellos aspiran legítimamente a gobernar el país, no lo van a poder hacer ignorando la existencia de la fuerza política que es el chavismo. Ha habido voceros como Marco Rubio que aseguran que el proceso de salida del gobierno de Nicolás Maduro es inminente porque lo considera insostenible. ¿Piensa usted que esto es así? Si fuera inminente no se estarían dando unos contactos con una instancia tan seria como en el caso de Noruega. Si fuera inminente, pues ya hubiéramos visto algunos resultados de esa inminencia en los episodios anteriores que hemos vivido durante este año, inclusive el intento de golpe de Estado del 30 de abril. Creo que no es realista pensar que es inminente. Aquí hay factores de poder que pesan, que son determinantes, como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que claramente está respaldando al gobierno. Y hay un respaldo popular significativo que tiene el gobierno, pero la oposición también tiene su respaldo internacional y nacional. Es decir, aquí las partes no se pueden imponer a la otra una solución unilateral y por eso justamente tienen que negociar. Anticipándonos un poco lo que va a suceder el año que viene en Estados Unidos en materia electoral, ¿es Venezuela un issue clave para la reelección de Trump como presidente de Estados Unidos? Bueno, no podemos pensar que Venezuela es el centro del universo y que va a ser determinante para que Trump se reelija, pero sí es uno de los temas importantes de cara a obtener el favor del voto de los migrantes cubanos y venezolanos en la Florida que tienen derecho al voto en Estados Unidos. Venezuela y la agenda latinoamericana ante los países que ellos consideran comunistas, pues siempre va a ser una parte de la agenda política interna de Estados Unidos y así lo tenemos que ver. Eso comporta unos riesgos, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que Venezuela es el centro del universo para ellos y que Venezuela va a ser determinante para la reelección o no de Donald Trump. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Luis Quintana, internacionalista, profesor de geopolítica. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.